Andrea Chionchi responde en carta abierta a Monseñor Schneider y le regala su libro Código Ratzinger, que es la única arma que tiene a su disposición el mundo realmente católico para defender a la verdadera Iglesia y al verdadero Papa. Explica la brillante estrategia de Benedicto para la purificación final de la Iglesia. Se trata, dice Chionchi, más bien de una sede impedida, un estado enteramente contemplado por el derecho canónico que produce de hecho un, entre comillas, pontificado de excepción que, retomando el concepto de Carl Schmitt, comporta una providencial suspensión jurídica general de la vida de la Iglesia. Claro, deja en stand-by todo jurídicamente, la vida jurídica de la Iglesia, y de esa forma todas las cosas que está haciendo dañinas Bergoglio, pues como si no las hiciera, son papel mojado. Por supuesto, es chocante que durante 9 años toda la actividad práctica de la Iglesia visible haya sido nula, pero esto es un bien supremo, considerando que el actual, entre comillas, administrador no es católico, Bergoglio no es católico. Todo esto fue permitido por el Santo Padre Benedicto con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito con el que lo hizo el Papa Benedicto? La purificación final de la Iglesia, en respuesta a un ataque modernista, herético, masónico al papado. Es decir, quitar la careta a los enemigos, que se destaparan los enemigos, claramente. Esa purificación final, que supiéramos quién es quién, que todos se retraten. Fijaos cómo se han ido retratando al sentirse impunes, al sentirse protegidos, alentados por Bergoglio. Todos se han quitado la careta. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Ante el cisma práctico en el que ya estamos desde el momento en que en el 2013 recibió el golpe de Estado su santidad el Papa Benedicto XVI, y como explica Andrea Chionchi, él en su declaración de sede impedida, ahí ya se empezó a manifestar y a declarar el cisma entre los partidarios de Benedicto y los partidarios del falso Papa Bergoglio. Ese cisma, pues a todos nos va a obligar a tomar una posición definitiva, o con Bergoglio, el falso Papa, o con Benedicto, y a su muerte pues nos quedaremos huérfanos por un tiempo, en sede vacante, sede velada, como decía César, en fin, que tenemos que tomar una posición. Este tema es la magna cuestión, ¿cuál es el Papa verdadero? Y no es una cuestión secundaria, ni que estemos insistiendo en ella así por gusto, ¿no? No, ni mucho menos. Entonces, Andrea Chionchi ha hecho un trabajo extenso, profundísimo, como hay que analizar las cosas, con profundidad, no superficialmente. Se llama Código Ratzinger. Hay youtubers que se lo toman a cachondeo, como decimos coloquialmente en algunas partes de España, es decir, a broma, a chirigota, de cualquier forma, que consideran que el Papa Benedicto y el falso Papa Bergoglio son lo mismo, que uno representa al poli bueno y otro al poli malo, que si Benedicto es un modernista que no supo hacerlo mejor, que esto es una tomadura de pelo, que algunos le acusan de cobarde, otros le acusan de mentiroso, etcétera, etcétera. A todo esto responde Andrea Chionchi, que ayer en nuestro canal presentábamos su libro Código Ratzinger con palabras suyas que nos envió expresamente a este canal y que gracias a Eva las pudimos traducir. Eva es una italiana que vive en España, nos ayudó en la traducción. Ese vídeo de ayer os recomiendo mucho que lo veáis quien no lo haya visto, pero hoy lo que queremos contaros es la carta que Andrea Chionchi públicamente compartió con todos nosotros a Monseñor Schneider, uno de los que se empeña en decir que nosotros, los que defendemos que Benedicto es el único Papa, se empeña en repetir desde hace tiempo, bastante tiempo ya, que llevamos a la Iglesia a un callejón sin salida, lo cual es una gran falacia.
porque el callejón sin salida lo están llevando ellos. Monseñores como él, que no defienden la verdad solamente en parte, pero no en cuanto al papado, que es lo fundamental, y están apoyando un falso pontificado. Pero vamos a ver cómo lo explica Andrea Chionchi, que no tiene desperdicio, y que explica que en su código Ratzinger lo que pasó es que Bergoglio se autocismó, él mismo se declaró cismático. Pero vamos a explicar, como digo, antes de leer esta carta pública que Andrea Chionchi le envía a Monseñor Schneider junto con el libro, que le regala el libro para que lo lea, un libro que, por cierto, en Italia está siendo de los más vendidos en la lista de Amazon, los italianos lo están comprando masivamente. Os quiero leer lo que un amigo de Andrea Chionchi me ha dicho, que dice así: Chionchi es un ejemplo de esfuerzo sostenido e ingrato en busca de la verdad. No es que esto lo diga porque sea amigo suyo, lo conozca bien, sino porque conoce perfectamente su trabajo, y de hecho le ha colaborado en su trabajo. Chionchi es un ejemplo de esfuerzo sostenido e ingrato en busca de la verdad, esa verdad que tanto desprecian los que deberían de defenderla, lamentablemente. Y se ha sabido rodear de buenos especialistas en diferentes materias para asesorarse. Ha tenido la humildad de buscar la verdad utilizando la razón, y a especialistas a los cuales ha acudido y ha escuchado, gente honrada, honesta, que estudia las cosas en profundidad y que son expertos en la materia. Su libro es un libro coral y fundamental para entender lo que está pasando en la Iglesia. Me dijo Andrea que es el tercero más vendido en italiano en Amazon, lo que es mucho. Bergoglio no podrá tapar este clamor por mucho más tiempo, por eso creo que apretará el acelerador para sus reformas y demolición final de la Iglesia. Me dijo ayer un amigo sacerdote que los católicos de supuesta buena fe que sigan a Bergoglio acabarán perdiendo la fe. Fijaos qué grave. Poco a poco, si no se desenganchan a tiempo de él. Tal cual, añade mi amigo. Tal cual. Es que es así. El que esté en comunión con Bergoglio, que es una fábrica de confusión y de tinieblas y de odio al papado y a la fe de la Iglesia y a la moral de la Iglesia, quien siga enganchado, autoengañándose en comunión con este falso papa, enemigo de la Iglesia, enemigo de Dios, al servicio de la agenda maligna del globalismo satánico, pues quien siga en comunión con este señorito terminará perdiendo la fe poco a poco, seguro. No le va a salir gratis. Estar en comunión con Bergoglio no sale gratis. ¿Cuánta gente ha muerto por obedecer ese falso acto de amor que propugna hasta la saciedad Bergoglio, que presiona y presiona a sus sacerdotes y a la gente que vive en el Vaticano, que echa a trabajadores del Vaticano por no pasar por el aro? Ese es Bergoglio. Pues quienes sigan enganchados a él, quienes sigan en comunión con él, terminarán perdiendo la fe, dice un sacerdote, y tiene toda la razón. Es que eso obvio, no sale gratis. Los frutos que produce son de muerte. La clave es obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la sinagoga perdió su autoridad por el deicidio, sus resoluciones eran contrarias a Dios. Ahora, igual, pasa lo mismo, o muy parecido. Cuando el papado ya no está ocupado por un papa verdadero, lo que éste mande es anticristiano. Pues antes de leer también esta carta abierta de Andrea Chionchi, que no tiene desperdicio, a Monseñor Schneider, donde le da réplica a todas sus dudas, acusaciones y demás, al código Ratzinger, y a los que pensamos y defendemos que el Papa es Benedicto XVI, apoyándonos sencillamente en los hechos, vamos a escuchar cómo lo explica nuestro colaborador Agustín Aranda, nuestro hermano y amigo Agustín Aranda, atentos a cómo lo explica él. Hola Arturo, mira, he escuchado la presentación de Andrea Chionchi de su libro y también la carta que el propio Andrea le ha enviado al obispo Schneider. Bueno, ¿qué tengo yo que decir al respecto? Pues que Andrea Chionchi demuestra que es un hombre de razón. A ver, la fe es lo primero, pero nuestra fe es razonada.
y si no seríamos pues herejes, ¿no? Que no razonan nada. Bien. Así es, lo dijo Juan Pablo II. Fe y razón son las dos alas del alma para elevarse a Dios. Fe y razón, razón y fe. Si falta una de las dos, no tenemos la verdadera fe de la Iglesia. La razón es fundamental, iluminada por la fe. Sigamos escuchando a Agustín. Entonces, él prueba con razonamientos, con hechos, su conclusión. Porque los hechos tienen unas causas, hay que probar los hechos. A mí me parece que a estas alturas, junio del 22, pues, a ver, ¿cómo podríamos clasificar a la gente, ¿no? Según por quién tengan como verdadero papa. Bueno, por un lado estarían los que despotrican de Bergoglio, pero también le atizan a Benedicto. Desgraciadamente algunos están teniendo bastante éxito últimamente en sus canales. Por ejemplo, a ver, vamos a citarlo, al padre Lorenzo, que tiene a Benedicto como modernista, y algún día sabremos las presiones enormes que Benedicto tuvo que sufrir, no solamente para realizar su declaración de sede impedida, como magistralmente explica Andrea Chonchi, sino durante su pontificado. Luego están los que tienen a Francisco como papa. A su vez se pueden dividir en varios subgrupos. Unos los que no son conscientes de los últimos tiempos y ni siquiera debaten. Bergoglio es el Papa, es el Papa, es el Papa, tú reza, tú confía, porque la Iglesia no será derrotada por la puerta del infierno, en fin. Eso, bueno, lo tienen muy, muy difícil para salir de su error fatal. Es que además esos errores no se quitan rápidamente en un confesionario, o sea, porque el examen de conciencia que hay que hacer para eso, me temo yo que lleva bastante rato, porque nosotros, que somos los del grupo que tiene a Benedicto como verdadero papa, pues hemos llegado a esa conclusión tras un razonamiento, unos más largos, otros menos. Bueno, volvamos al grupo de los que tienen a Bergoglio como papa. Están los que no razonan. Luego hay otro grupo que sí está un poco más al tanto de los últimos tiempos. Serían aquellos, por ejemplo, que siguen a los falsos videntes, tan de moda hoy día. O, por ejemplo, ahí yo también englobaría a Monseñor Schneider o a otro tipo de lefebristas o filolefebristas que están al tanto pues de todo lo que está pasando con el orden mundial, en la campaña de, comillas, vacunación que se ha llevado a cabo, la denuncian, pero ellos, pues bueno, parece que quieren erigirse en los paladines de la verdadera Iglesia, que está secuestrada después del, para ellos, nefasto Concilio Vaticano II, porque tampoco se esmeran en distinguir el concilio que fue obra de Dios con los errores ambiguos que se colaron por los enemigos dentro del concilio, y lo peor que fue el posconcilio, que aquello ya fue un auténtico desastre, sin frenos cuesta abajo. Y luego, ese segundo grupo quizá lo tenga algo mejor que los que no razonan y no son conscientes, pero también están mal situados. Pero luego hay un grupo de personas que siguen teniendo todavía a Bergoglio como papa, pero que lo están pasando muy mal realmente. Eso es buena señal. Están hechos un mar de dudas, están agobiados, están empezando a asustarse. Es bueno que empiecen a asustarse, porque por ahí hay que pasar. ¿Por qué hay que pasar por ahí? Porque como va a haber cisma, a ver, a Dios no hay que pedirle que no haya cisma, porque cisma va a haber. Eso está en el Apocalipsis. Lo que hay que pedirle es que seamos dignos de estar en el lado bueno del cisma, que por otro lado será el lado minoritario, pequeño resto. Por tanto, al final, haciendo un esquema a vuela pluma de las muchas posibilidades que hay, por la gracia de Dios, solamente los que tenemos a Benedicto como verdadero papa, que luego eso no nos libra de nuestra lucha ascética, nuestras concupiscencias. Vamos, nadie está diciendo que estemos ya salvados aquí. Hasta que no llegue nuestro último día, nadie puede darse por confiado. Y luego también están relativamente bien posicionados aquellos que no están sujetos a ideas preconcebidas, que se lo están pensando, por decirlo así. Es que al menos hay que estar pensándoselo. Y ahora yo también quería añadir algo. ¿Cuál es la señal de que alguien puede salvarse? Pues el caso que le haga, no solamente al rezo del rosario, por supuesto. Es que a estas alturas, discutir si se reza el rosario o no, bueno, es que no voy a perder el tiempo en hablar de si hay que rezar el rosario o no, pero a las manifestaciones de la Virgen, a las locuciones al Padre Gobi.
y a sus revelaciones, tan atacadas por la jerarquía, porque la jerarquía, desde luego, está en el bando malo, la jerarquía oficial, me refiero. Siempre hay sacerdotes que, en silencio algunos, otros más públicamente, bueno, pues ya tienen la decisión tomada en su interior. En definitiva, gracias a Dios, porque envía gente lúcida, trabajadora, pensadora, valiente, como fue en su momento la abogada Estefanía Acosta, que con un grupo de trabajo hizo su primera obra, su libro, aquel maravilloso, el libro que también ha influido en Andrea Chionchi. Esto nos hace ver que somos una cadena, igual que pues nosotros dos, ¿no? Nos conocimos gracias a una suscriptora que a su vez recogió las palabras de un valiente sacerdote italiano. Es decir, todos podemos ayudar a otros, ¿no? Bueno, yo recomiendo, yo estoy deseando que salga la edición del libro en castellano, el libro Código Ratzinger, porque creo que junto a la obra de Estefanía Acosta son pilares fundamentales. Y también, desde aquí aprovecho para agradecer a nuestro amigo Henry, que tanta voz y tanto predicamento le ha dado al estudio Papa Antipapa de Andrea Chionchi. Y agradecer también a todos aquellos que han colaborado con Andrea. Venga, un fuerte abrazo. Bueno, pues ha quedado bastante claro, ¿verdad? Vamos entonces ahora a leer la carta respuesta al arzobispo Schneider. En el Código Ratzinger, Benedicto XVI explica cómo Bergoglio se autocismó. Nada de un callejón sin salida, como dice fatalmente Monseñor Schneider, que nos acusa de llevar nosotros a la Iglesia a un callejón sin salida, nada de eso, sino que es una brillante estrategia lo que hizo el Papa Benedicto para purificar definitivamente a la Iglesia. Pues vamos a leer ya esa carta y así explicarla y dejarlo muy clarito. 14 de junio, ayer, escribía dicha carta y se titula, como os lo he dicho, y la encabeza así: Excelencia Reverendísima. Escuche sus reflexiones, por cierto, os dejaré el link para el que quiera leer esta carta, que aunque viene en italiano, pues se traduce al español y vienen muchos links para poder profundizar en las cuestiones que aquí va comentando, ¿eh? O sea, esto es solamente una carta, pero que tiene muchísimos puntos donde ampliar la información, la documentación de todo este tema. Escuché sus reflexiones sobre la cuestión de la validez del pontificado de Francisco. Como autor de una investigación bienal sobre la cuestión de los dos papas, realizada con más de 200 artículos en periódicos nacionales y recién publicada en un volumen de 340 páginas, espero que no me juzguen presuntuoso si me permito dirigirme a usted públicamente en una carta, confiando en su apertura mental y en su valeroso y probado esfuerzo por defender la verdad. Usted argumenta que la teoría de que Benedicto XVI no abdicó desafía la tradición de la Iglesia. Fijaos, y esto se lo va a echar totalmente por tierra Chionchi. No es verdad, Monseñor Schneider, que la teoría de que Benedicto XVI no abdicó esté desafiando a la tradición de la Iglesia. No es cierto, Monseñor, no es cierto. Por eso es urgente que usted lea el libro Código Ratzinger que le ha enviado Andrea Chionchi. Es urgente, urgentísimo. Que no le pase como a los obispos italianos, que no quisieron leerlo, que despreciaron la invitación de Andrea Chionchi, que se burlaron de él. Que no le pase a usted, Monseñor Schneider. Sin embargo, en la historia eclesiástica hemos tenido unos 40 antipapas. O sea, eso de que desafía la tradición de la Iglesia, atentos, porque en la historia de la Iglesia hemos tenido 40 antipapas, por lo que no es nuevo que personajes ligados a poderes mundanos hayan intentado conquistar el papado por la fuerza. Podríamos decir también, a base de mentiras, de engaños, de subterfugios, de chanchullos, de trampas. Definitivamente es parte de la, entre comillas, tradición, que en 2000 años hayamos tenido casi 40 antipapas, pues forma parte parte de la tradición, entre comillas, como dice Andrea Chionchi, de la Iglesia. Claro que sí. No es algo nuevo, novedoso. Lo que es absolutamente nuevo, atentos, lo que es absolutamente nuevo en esto, tiene usted razón, dice Andrea Chionchi, es la ingeniosa respuesta que el Papa legítimo ha dado para defenderse de esta agresión contra el papado. Eso sí, es absolutamente nuevo, claro. Que viene siendo anunciada desde tiempos del profeta Daniel. Escribí sobre este sistema de comunicación, de respuesta del Papa Ratzinger, en el libro Código Ratzinger, Bioblu Ediciones, una copia del cual está camino de su casa. Camino a su casa. Nuevamente, según usted, la perspectiva de un solo papa legítimo y que sea Benedicto sería imposible porque cito sus palabras. Fijaos,
Schneider y compañía dicen que eso de que el Papa sea Benedicto, siga siendo Benedicto, es algo imposible. Y según él, por esto, la ley humana que regula la asunción del cargo papal o la destitución del cargo papal debe estar subordinada al bien superior de toda la Iglesia, que en este caso es la existencia real de la cabeza visible de la Iglesia y la certeza de esta existencia para todo el cuerpo de la Iglesia, clero y fieles. Por eso dice que es imposible que Benedicto sea el Papa legítimo. Ahí el que quiera que lo vuelva a escuchar. Si lo he entendido bien, simplificándolo, esto sería imposible porque un Papa activo siempre debe estar ahí por el bien de la Iglesia. Perdóneme, pero usted mismo declaró valientemente hace algún tiempo que el Papa Francisco debe convertirse. Esto lo dijo Schneider, que el Papa Francisco debe convertirse. Entonces vamos a ver si tenemos un poquito de coherencia. Tiene razón, pero reconocer a Francisco como Papa legítimo, de hecho, presupone la existencia de un Papa no católico. Pues el mismo Schneider dice que tiene que convertirse. ¿Y cómo podría esto constituir un bien mayor para la Iglesia? Claro, ¿cómo puede ser un bien mayor para la Iglesia tener un Papa no católico? Si el Papa lo que tiene que hacer es confirmar en la fe. El hecho de que Bergoglio no sea católico desde el punto de vista de la fe está permitido precisamente por no ser Papa, por no tener el munus, la investidura divina, conservada por Benedicto XVI, que garantiza la infalibilidad ex cátedra y la asistencia ordinaria del Espíritu Santo, como dice el artículo 892. Es evidente, podemos decir nosotros, que Jorge Mario Bergoglio ha dado muestras numerosísimas de que no tiene la asistencia del Espíritu Santo, que no tiene la gracia de estado papal. Por tanto, Monseñor Schneider se está contradiciendo. Si la cabeza legítima de la Iglesia debe convertirse al catolicismo, como dice Monseñor Schneider, lo que entra en conflicto con el papel del Papa mismo es una vergüenza atroz, dice Sionchi, y por lo tanto, en consecuencia, todos los actos y nombramientos de este Papa no católico sin precedentes no corresponden en absoluto al bien supremo de la Iglesia, sino que son nefastos y mortales para ella. Por lo tanto, el bien supremo de la Iglesia es precisamente que estos actos y nombramientos de Bergoglio sean completamente anulados, lo que sucede precisamente gracias a la obstaculizada sede del Papa Benedicto. Basta con echar un vistazo a los nombramientos del cardenalato, entre comillas cardenalato bergogliano, una mezcolanza de ultramodernistas que han pasado en masa a otra religión globalista e invertida que tiene muy poco que ver con el catolicismo. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Es todo una fachada detrás de la cual, como os he dicho en otras ocasiones, detrás de la cual es como los pueblos del oeste de las películas del oeste americano, que eran pura fachada para hacer la película, pero detrás no había absolutamente nada, vacío, puro vacío. Y es que en el fondo, pues Bergoglio lo que está defendiendo es una agenda satánica al servicio del globalismo satánico, que son los que les han puesto ahí. Seguimos con la carta de Andrea Cionchi. Todavía afirma usted que nuestro discurso prefiguraría una especie de sedevacantismo, pero aquí no estamos hablando de una sede vacante, porque el Papa sigue vivo, el Papa está ahí, nada de sedevacantismo, en efecto, y es Benedicto XVI. Se trata más bien de una sede impedida, un estado enteramente contemplado por el derecho canónico que produce, de hecho, un pontificado de excepción. Imaginaos si no existiera en el derecho canónico la sede impedida. Es existiendo y estos señores no lo tienen en consideración. Se trata, dice Cionchi, más bien de una sede impedida, un estado enteramente contemplado por el derecho canónico que produce de hecho un, entre comillas, pontificado de excepción que, retomando el concepto de Carl Schmitt, comporta una providencial suspensión jurídica general de la vida de la Iglesia. Claro, deja en stand-by todo jurídicamente, la vida jurídica de la Iglesia, y de esa forma todas las cosas que está haciendo dañinas Bergoglio, pues como si no las hiciera, son papel mojado. Por supuesto, es chocante que durante 9 años toda la actividad práctica de la Iglesia visible haya sido nula, pero esto es un bien supremo, considerando que el actual, entre comillas, administrador
no es católico, Bergoglio no es católico. Todo esto fue permitido por el Santo Padre Benedicto con un propósito específico. ¿Cuál es ese propósito con el que lo hizo el Papa Benedicto? La purificación final de la Iglesia, en respuesta a un ataque modernista, herético, masónico al papado. Es decir, quitar la careta a los enemigos, que se destaparan los enemigos, claramente. Esa purificación final, que supiéramos quién es quién, que todos se retraten. Fijaos cómo se han ido retratando al sentirse impunes, al sentirse protegidos, alentados por Bergoglio. Todos se han quitado la careta. Y todos nos tenemos que retratar si estamos con la verdad o sencillamente pues con lo fácil, con el oficialismo, etc. Hablamos pues de una fase escatológica de enorme importancia milenaria, y el Papa Benedicto, como subraya el profesor Giorgio Agamben, fortaleció así el papado, separando el trigo de la cizaña y otorgando a sus enemigos un paréntesis de anarquía antes de ser arrojados a la gehenna. Recordemos aquí que Benedicto es un experto en el fin de los tiempos, de los últimos tiempos. Hizo unos estudios muy profundos al respecto. De hecho, dudo mucho que la raíz sanatio, prevista por la aceptación pacífica universal que usted citó, pueda curar hoy en día con estas reglas canónicas un golpe de Estado que tuvo lugar con un cónclave convocado con un papa no muerto anteriormente, no abdicado, impedido y sin intención de dejar el trono petrino. Esto equivaldría a legitimar la ley de la selva dentro de la Iglesia. Así es. No se puede decir, Monseñor Schneider, que se esté sanando de ninguna manera a la Iglesia, pues permitiendo que se viva en la Iglesia en la mentira y para la mentira, que es el caso de aceptar este falso papado, este falso pontificado. No, la Iglesia vive de la verdad, por la verdad y para la verdad. Nada justifica la mentira. No puede sanar el que esté y posteriormente que muera Bergoglio, luego pues no se puede sanar si no se ha aclarado cuál era y cuál es la verdad. Porque el siguiente que vendrá detrás de él sería un antipapa, claro. La doctrina de la supplet ecclesia que usted cita se refiere también a los sacramentos, no al orden jurídico. Por eso, el Papa Benedicto ha protegido las almas de los simples que continúan de buena fe, sin saberlo, acercándose a los sacramentos, en comunión con el que creen que es el Papa legítimo. Pero igualmente Benedicto defendió a la Iglesia de la usurpación forzosa, haciendo uso del derecho canónico, que no es, entre comillas, accesorio a la vida de la Iglesia, sino que regula la legitimidad de cada disposición. Hay que tener en cuenta que Bergoglio no es papa pues atendiendo simplemente al derecho canónico. La idea de que Benedicto XVI puso a prueba a sus enemigos que querían que abdicara y los hizo cismar a ellos mismos, hacerse cismáticos a ellos mismos, no es, por tanto, un callejón sin salida, como usted describe, perdóneme, sino una brillante estrategia para purificar definitivamente a la Iglesia. Más bien, un callejón sin salida sería suponer que un papa legítimo no católico podría sentarse en el trono de Pedro, que es lo que hace usted, podríamos decir aquí, Monseñor Schneider. De eso nada, sería equivalente a decir que Cristo ha abandonado a su Iglesia. Otro callejón sin salida, el peor de todos, sería aprobar un próximo cónclave inválido que con unos 90 no cardenales bergoglianos seguramente le daría a la Iglesia otro antipapa, un Zuppi, un Tagle o un Maradiaga, quizás con el nombre semi-antipapal de Juan XXIV. Esto sería un verdadero suicidio, añade Cionci, un verdadero suicidio al que competirán muchos cardenales nominados por Bergoglio que se engañarán a sí mismos para mantener la púrpura haciendo compromisos similares y que, en cambio, perderán no solo el cardenalato, sino quizás desde una perspectiva de fe, algo infinitamente más importante. Claro, cuando vives en la mentira y defiendes la mentira y promulgas la mentira, pues estás poniendo en grave riesgo tu alma. Un verdadero suicidio, dice Andrea Cionci, al que competirán muchos cardenales nominados por Bergoglio. Recordemos que hace poco publicábamos
con motivo, el día 5 de junio, con motivo de Predicati Evangelium, constituida como ley, pues comentábamos un par de artículos, y en uno de ellos, además escrito en una página web bastante progresista y pro-bergogliana, recogía las declaraciones de un eclesiástico español en Roma, con muchos años en Roma, que había colaborado en todos estos documentos, en los cuales él declaraba que Bergoglio estaba pidiendo a toda la jerarquía eclesial que se hiciera el harakiri, lo que dice aquí Andrea Ciunci, un verdadero suicidio al que competirán muchos cardenales nominados por Bergoglio. El suicidio se lo están haciendo ya, el harakiri se lo hacen ya, no hace falta que llegue otro falso cónclave. Mientras no se desentiendan, se desenganchen de este falso papa, se hacen un harakiri, todos ellos, cardenales, obispos y sacerdotes. Luego, en su discurso, se citan las declaraciones del arzobispo Ganswein que dieron cabida a la teoría del error sustancial, según la cual el Papa Benedicto quiso crear un papado emérito, pero se equivocó y cometió un error de concepto al intentar dividir el papado en dos papas, uno contemplativo y otro activo. Fijaos qué soberbia tienen estos personajes tradicionalistas que creen que saben más que el Papa Benedicto XVI, que son más listos que él, y eso que ellos no sufren ni la 10ª parte de lo que él sufre, de sus presiones, de los enemigos y demás. Pero consideran que el Papa Benedicto quiso crear un papado emérito, pero se equivocó, pobrecito, se equivocó y cometió un error de concepto al intentar dividir el papado en dos papas, uno contemplativo y otro activo. Qué pena, ¿verdad? Que se creen tan listos y piensan que Benedicto es pobrecito, pues que no sabe mucho por ser modernista y demás. Es una posición, dice Andrea Ciunci, compartida por una parte significativa del mundo tradicionalista, pero, la declaratio no trae solo la inversión munus ministerium, que podría como mínimo sugerir un error conceptual, sino que es una especie de cóctel de implosivos canónicos. Cóctel de implosivos canónicos, mecanismos que, además de hacer completamente inaceptable cualquier hipótesis de abdicación, muestran, por el contrario, una extraordinaria y perfecta conciencia del verdadero Papa al redactar un anuncio coherente para el autoexilio en una sede impedida. Canon 412. Esto es lo que ellos no quieren ver, o no pueden ver, o no saben ver porque no profundizan, porque no leen la investigación, el trabajo de Andrea Ciunci. Entonces se quedan en lo superficial. Y con sus prejuicios contra Benedicto, ellos se encuentran en un callejón sin salida. Ellos son los que se encuentran en un callejón sin salida, en un laberinto. Una renuncia al papado, de hecho, debe ser simultánea, dice Ciunci, y nunca puede ser diferida por 17 días, que es lo que hizo Benedicto, diferir en 17 días. ¿Por qué? Porque no estaba renunciando al papado. El ministerio no puede separarse legalmente del munus. Esto solo puede tener lugar de facto y no de iure en el caso de una sede impedida, cuando el obispo no puede ejercer su poder porque está impedido por fuerzas preponderantes. Es decir, ¿se puede hacer eso de diferir los 17 días? Pues cuando estamos haciendo una declaración de sede impedida, sí, pero si es una renuncia, una abdicación papal, no. ¿Puede hacerse? De facto, sí, de facto. Esto solo puede tener lugar de facto y no de iure en el caso de una sede impedida cuando el obispo no puede ejercer su poder porque está impedido por fuerzas preponderantes, que es el caso que nos ocupa con Benedicto. Y todas esas presiones de todo tipo, ataques, amenazas, etcétera, etcétera. De hecho, si Benedicto hubiera querido separar legalmente munus y ministerium sobre la base de un error sustancial después de las 20 horas del 28 de febrero de 2013, aunque estaba equivocado, ciertamente habría confirmado por escrito o verbalmente su, aunque imposible, legal renuncia al ministerio. Lo que nunca sucedió, como lo demuestra el libro de Carlo Maria Pace. Entonces, como ven, el Papa Ratzinger era perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Además, Benedicto XVI recomienda, no por casualidad, es que claro que es consciente Benedicto, porque si Benedicto no fuera consciente de todo esto,
Tendríamos que decir que Benedicto XVI se habría vuelto loco, y Benedicto XVI no se volvió loco. Benedicto XVI es perfectamente consciente, perfectamente lúcido, por eso quiso seguir llamándose Benedicto XVI, por eso quiso seguir ir vestido de papa, por eso quiso seguir dando bendiciones apostólicas, firmar Pastor Pastorum, quiso seguir diciéndonos de muchas maneras que él era el papa en sede impedida. Además, Benedicto XVI recomienda, no por casualidad, en la Declaratio, que el próximo papa, atentos a esto, en la Declaratio recomienda Benedicto que el próximo papa, pero no se está refiriendo al próximo papa del falso cónclave de Bergoglio, no, al próximo cuando él muera. Fijaos, claro, si es que hubiera alguno, que entendemos que no va a haber ya más papas canónicos, pero es que lo tiene que avisar para dar más pistas al respecto de la verdad. Benedicto XVI recomienda, no por casualidad en la Declaratio, que el próximo papa debe ser elegido por aquellos a quienes pertenece, es decir, exactamente por los cardenales, nombrados antes de 2013, y no por los falsos cardenales designados por los antipapales, o sea, por el antipapa Bergoglio. El verbo bacet, y esto es importante, el verbo bacet que se usa en la Declaratio de Benedicto, traducido arbitrariamente a las lenguas vernáculas como sede vacante, debe traducirse literalmente por asiento vacío, porque las expresiones sede de Roma y sede de San Pedro no tienen personalidad jurídica para quedar vacantes, según señaló el abogado Arturo Lambauer. Aquí podemos decir que Benedicto hace referencia a que Roma y San Pedro quedan vacíos, no a que la sede quedará vacante, porque sí hay que entenderlo como que quedarán vacíos Roma y San Pedro, vacíos físicamente de su presencia, pero no vacante de verdadero papa. Esto es importante. Si Benedicto hubiera creído en una división del oficio papal en dos papas legítimos, habría insistido desde 2013 tratando de convencernos de que eso era posible, defendiendo su enfoque erróneo, al menos diciendo algo así como: hay dos papas, ambos válidos, pero el más importante es Francesco. Nada de esto ha sucedido. De hecho, lleva 9 años repitiendo que el papa es uno, sin explicar nunca cuál. Si el papa es uno solo, no puede haber dos papas. Si el papa es uno solo, no puede haber dos papas, ambos legítimos, sino uno legítimo, contemplativo, Benedicto, que es el que está impedido, y otro activo y legítimo, que es Bergoglio, reinando abusivamente, como explica Monseñor Ganswein en su famoso discurso del año 2016. Además, si el papa es uno solo, y si fuera Francisco, ¿por qué Benedicto escribe que el Papa emérito es el sumo pontífice y deja un link donde se puede profundizar en este asunto? E imparte su bendición apostólica y deja otro link, algo que está reservado solo a los papas reinantes. En resumen, el Papa Ratzinger simplemente dijo que como no tenía la fuerza suficiente para gobernar debido al motín que sufrió, renunció por completo a ejercer el poder, de hecho, dejando el asiento vacío. No vacante, vacío, que es diferente. Permitió que otros usurparan el poder considerándolo un papa abdicador y logró que por sí mismo llegara otro arruinado por su propia infidelidad y ansias de poder. Un plan perfecto, incluso desde el punto de vista teológico, que no está claro por qué motivos, si no está relacionado con la pérdida de beneficios materiales, se opone y no es entendido por muchos católicos conservadores que además están en feroz oposición a Bergoglio, sin embargo no entienden esta jugada del Papa Benedicto. Y realmente es mucho el daño que hacen estas personas y cardenales, obispos, que no quieren entender esta realidad por defender quizás sus propios beneficios y no atender en profundidad a la verdad. No les importa tanto la verdad. Solo a partir de estos breves apuntes, dice Andrea Chionci, se comprende que el discurso es enormemente complejo de reconstruir, pero en su esencia es muy sencillo.
Sin embargo, es necesario leer la investigación. Esto es, hay muchos que lo critican, muchos youtubers que critican a Andrea Chionchi y el código Ratzinger y ni siquiera han leído el código Ratzinger. Ni su investigación en profundidad en absoluto. No lo han leído, les da igual. Pero lo critican, pero ¿de qué manera? Y con muchas contradicciones internas. Es necesario leer la investigación en profundidad para tener una visión general y sobre todo para explicar varios episodios que solo en apariencia parecen desmentirla. El discurso, por ejemplo, por el 65 aniversario del sacerdocio, el supuesto juramento de fidelidad, etc. Y te deja otro link. Mi investigación, por primera vez, en lugar de realizar especulaciones filosóficas desligadas de documentos reales, escuchó, entre comillas, lo que el Papa Benedicto XVI tenía que decir al respecto. Y ni siquiera fui negado o recibí contradicción alguna de parte del propio Benedicto, del Santo Padre, el verdadero, cuando dijo, honrado por una de sus cartas en la que efectivamente me dio la única respuesta que me podía haber dado desde una sede impedida, incluso acompañándola con su escudo de armas como Papa reinante. Y te deja también el link para que veas esa carta que le mandó el Papa Benedicto XVI con ese escudo de Papa reinante. Por eso le digo, Monseñor Schneider, atención excelencia, el asunto es inimaginablemente más grave de lo que usted piensa. Lea atentamente Código Ratzinger, explorado e ilustrado el sutil sistema de comunicación que utiliza el Papa Benedicto XVI, desde la sede impedida, esto de lo que tanto pues algunos se burlan, algunos youtubers se burlan de esto. Código utilizado para hacer entender a los que tienen oídos para oír y para separar a los creyentes de los no creyentes, como él mismo declaró al Herder Correspondence el verano pasado. Pero no se trata de nada trascendental o, entre comillas, gnóstico, como alguien tuvo el atrevimiento de afirmar, sino de este estilo de comunicación que incorpora al que usó Jesús contra sus acusadores. Todos sabemos que en el Evangelio hay algunos episodios en los cuales el Señor habla en un lenguaje pues como velado, que no es fácil de entender a la primera, para que no lo entiendan ellos, sus enemigos. Estilo de comunicación que está al alcance de todos y que ha sido comprendido y certificado por los especialistas que han tenido la oportunidad de abordarlo y examinarlo con gran atención. Al alcance de todos los que quieran entender y quieran profundizar, a los que lo desprecien obviamente no. Las objetivas y extrañas ambigüedades del lenguaje de Benedicto XVI, identificado como el Código Ratzinger, también encontradas por periodistas e incluso lectores, no son casuales y no se deben a la edad del autor ni menos aún a su falta de preparación. Son mensajes sutiles pero inequívocos que remiten a la situación canónica descrita en la investigación. El Papa Benedicto se comunica de manera sutil, porque se le impide actuar y por lo tanto no puede expresarse libremente. El Código Ratzinger es una de sus formas de comunicación lógica e indirecta que hace uso de aparentes inconsistencias que no escapan a la vista de las personas capacitadas, y yo añadiría, y de buena voluntad y de buena fe. Estas frases, descifradas entre comillas, con la necesaria intuición en las referencias que el Papa hace a la historia, a la actualidad del derecho canónico, esconden un subtexto lógico, y aquí podemos entrelazar o podemos conectar con lo que nos dijo al principio Agustín Aranda de utilizar la razón, la lógica, la cabeza, las reflexiones. Esconden un subtexto lógico perfectamente identificable con significados precisos y únicos. En otras ocasiones, Benedicto XVI opta por frases anfíbolas, no exentas de tintes humorísticos, que pueden interpretarse de dos formas distintas. Estas técnicas, siendo de comunicación, le permiten entender a los que tienen oídos para oír que sigue siendo el Papa y que se encuentra en una situación de sede impedida, que le impide actuar con normalidad. Por lo tanto, cualquiera que afirme que los mensajes del Código Ratzinger son interpretaciones imaginativas, o no entendió, o niega lo evidente, la evidencia. Y esto lo firman, este texto que os he leído ahora, este párrafo, lo firman profesores como Antonio Sánchez Sáez, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, el profesor Gian Mateo Corrias, profesor de materias literarias y ensayista histórico-religioso, el profesor Alessandro Scali, profesor de literatura clásica, escritor y ensayista, el profesor Gianluca Arca, profesor de latín y griego, filólogo, investigador y ensayista,
y el doctor Giuseppe Magnarapa, psiquiatra, ensayista y escritor. Como vemos, la base sólida en la que se apoya Andrea Cionchi es enorme. Apoyan este código Ratzinger, apoyan la interpretación que él hace. Un ejemplo, se pregunta Cionchi, en últimas conversaciones, Benedicto XVI responde al periodista Sewall, que le pregunta: ¿hubo un conflicto interno por la decisión de dimitir? Respuesta del Papa Ratzinger: no es tan simple. Por supuesto, ningún papa renunció durante 1000 años e incluso en el primer milenio esto fue una excepción. Un clamoroso error histórico, con 6 papas abdicados en el primer milenio y 4 en el segundo, a menos que consideremos su renuncia como justa del ministerium y así identifiquemos perfectamente a esa pareja de papas, Benedicto VIII y Gregorio V, que en el primer milenio antes de la reforma gregoriana fueron expulsados temporalmente por los antipapas y perdieron su propio ejercicio práctico del poder, su ministerium, pero siguieron siendo papas. Da la casualidad de que fueron unas sedes impedidas literalmente, como le pasa ahora a Benedicto. Como ven, nada gnóstico, sino mensajes comprensibles para todos, incluso para mí mismo, el autor del descubrimiento, que ciertamente no soy un historiador eclesiástico. Hay docenas y docenas de tales ejemplos en el código Ratzinger que van desde los más simples y directos hasta los más complejos y cultos. Este estilo lógico se ha convertido ahora en patrimonio incluso de los lectores ordinarios, habituales. Cualquier lector puede encontrar el código Ratzinger y descifrarlo, pues si le pone interés y si tiene esa gracia, claro, que han añadido otros descubrimientos, porque muchos lectores han añadido descubrimientos al trabajo de Cionchi y se los han compartido. Y él los ha asumido para su libro. Descubrimientos de mensajes patentes y brillantes contenidos en los escritos del Papa. Repito, es una realidad objetiva, a la que todavía nadie ha podido oponer una refutación que no consistiera en respuestas snobs y elusivas como conspiraciones, fantasías, tramas románticas, etc. Los críticos del escritor, además de insultarlo gratuitamente, y hay muchos ejemplos de insultos, se niegan sistemáticamente a analizar o refutar este corpus de declaraciones con una actitud culpable, superficial y potencialmente fatal para la Iglesia visible. Vuelvo a insistir en el daño que hacen tantos youtubers que se dedican a insultar el código Ratzinger, a denigrarlo sin aportar nada, sin base alguna, sin ni siquiera haber leído en profundidad todo este asunto. Qué pena, qué pena. Tenemos miedo a la evidencia, dice Cionchi, a la verdad, tenemos miedo de mirar por el telescopio, tenemos miedo de leer los 100 mensajes del código Ratzinger porque en ese caso habría que exponerse, tomar posición, renunciar a los beneficios materiales, sí, renunciar a los beneficios materiales de todos estos que defienden a capa y espada como quiera que sea Bergoglio como papa. Retirarse de las propias convicciones pasadas y muchos no tienen el valor de hacerlo, aunque de ello dependa la salvación de la Iglesia y desde el punto de vista de la fe de la propia alma. El camino ancho es pensar que finalmente una vez que Bergoglio se vaya todo se pueda volver a montar fácilmente. Pero no, como usted mismo ha identificado, un próximo cónclave compuesto por una multitud de no cardenales designados por Bergoglio elegirá otro antipapa y la Iglesia canónica visible estará acabada y quizás tendrá que levantarse en las catacumbas abandonando la sinagoga, y yo aquí añadiría la sinagoga bergogliana. Atención, con su lenguaje sutil, últimas llamadas de atención que hace Andrea Cionchi a Monseñor Schneider. Atención, con su lenguaje sutil y cristológico, el Papa Benedicto, vicario legítimo de Jesucristo, está seleccionando a su ejército. Es fácil para muchos desertar al confundir las cartas en el nivel canónico e ignorar sus mensajes, etiquetándolos como simple conspiración. Pero llegará el momento de la revelación final y del cisma purificador. Lo importante será encontrarse en el lado derecho, podríamos decir en el lado bueno, con Cristo y no con un falso papa enemigo de Cristo, añado yo. Créanme, no he invertido gratuitamente 800 horas de mi tiempo para poner en peligro mi reputación profesional o por alguna miserable especulación comercial.
Lea el libro que le envío, por favor, examínelo con mucha atención y usted mismo podrá reconocer el mosaico completo, reensamblado, en lo posible pieza por pieza. Con un respetuoso y cordial saludo a Andrea Cionchi. Bueno, pues esta era la carta a Monseñor Schneider, que es para todos nosotros una llamada de atención clarísima que responde a todas las incongruencias que Monseñor Schneider y gente como él, pues en una defensa numantina de lo indefendible, pues tratan de hacer. En fin, él lo hace con mucha educación. Esperemos que Monseñor Schneider lo lea. Yo, sinceramente, dudo mucho que lo haga y que responda, pues punto por punto, a lo que expresa Código Ratzinger, el libro de Andrea Cionchi, que ya está en internet y que está teniendo muchísimo éxito en Italia. Ojalá pronto lo podamos tener también en español y podamos adquirirlo. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Como dijo Agustín Aranda en el último vídeo que hicimos sobre Umbe 4, igual que el ciego fue curado por el Señor y fue poco a poco viendo, primero veía unas sombras, luego unas como especie de árboles y finalmente vio con toda claridad, lo mismo está pasando en la Iglesia, que quiere ver la realidad de lo que ha pasado en toda esta trama. Al principio veíamos como en sombras, empezábamos a ver con el trabajo de Estefanía Costa, fundamental, y con este trabajo de Andrea Cionchi ponemos la quinta, terminamos de ver clarísimamente, con total nitidez, lo que ha ocurrido realmente en profundidad. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.